Hola cabrones, espero que estén muy bien el día de hoy, no extremadamente bien, o sea, muy pero que muy fucking bien. Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Como pueden ver por el título de este video, que es bastante obvio, es bastante evidente, ¿no? Pues voy a estar hablando sobre el videojuego Assassin's Creed Shadows, la 14ª entrega principal de la saga. No para, mano. No, me llamaba algo la atención esta entrega, no por la controversia que se ha creado, que honestamente es lo más estúpido y más sacado de proporción. Bueno, es en realidad una serie de controversias, pero han tratado de establecer una como la raíz o una de las raíces del problema. El samurái negro, Yasuke, se volvió otro tema de esta estúpida guerra cultural. Otra vez jodiendo con woke esto, woke lo otro. A pesar de ser mostrado que el personaje es una figura histórica por historiadores profesionales, sea como sea, se quejan de una supuesta falta de autenticidad y de ser históricamente exacto. Porque claro, o sea, Leonardo da Vinci en la vida real modificó la hoja oculta para no perder el dedo del medio. Al igual que George Washington trabajar y ser en parte responsable de la muerte de la madre de Connor. El Charles Lee ser un templario con Haytham trabajando un poco en las sombras. El Edward Kenway ser amigos con los piratas históricos y su conflicto con ellos y políticos históricos. Podría seguir con Napoleón en Unity, la Reina Victoria, Karl Marx en Syndicate, la antigua Grecia, antiguo Egipto, la edad de oro, la edad de oro islámica, etcétera. O sea, Assassin's Creed no debería tomarse como un documental, pero sí puede tomarse como un vehículo, una entrada a conocer, a estudiar los periodos históricos. Los asesinos y templarios no existieron en la vida real, ¿ok? O sea, o por lo menos no como son presentados en los juegos. Los templarios existieron en la Edad Media, pero en los juegos son su propia cosa, su propia bestia, estableciendo una característica enemistad durante la historia con los asesinos. Los asesinos y su credo son inspirados de ciertas facciones en la vida real, pero son su propia cosa, su propia bestia en los juegos. Este pánico wow, que es otra interpretación del pánico satánico o el miedo rojo, por el nivel ridículo en que se ha llegado. O sea, se ha vuelto tan rentable que ya en YouTube y otros medios los reseñadores críticos no son reseñadores en sí, sino alimentadores de la supuesta guerra cultural. Son conservadores en el sentido político, a veces disfrazado como centristas iluminados. O sea, reseñar es segunda profesión para ellos, reduciendo la calidad de entretenimiento, de arte, la capacidad de hacerlo, en que si es woke, progre es malo, si es conservador es bueno. Tal y como mencioné en mi video de mis videojuegos favoritos parte 4 hablando de The Last of Us 2, por suerte parece que se está empezando a incrementar un gran cuestionamiento hacia la gente anti-woke, al punto en que se burlan o simplemente no se toman en serio a alguien que usa la palabra woke de manera no irónica. Este pánico en particular es ridículo con Assassin's Creed, la saga más woke que existe, al igual que con Metal Gear Solid. Estos juegos no son apolíticos. Es cierto que con algunos juegos le han metido más matiz a los conflictos, pero es evidente que toman un bando. En el mismísimo Assassin's Creed 3, que es donde verdaderamente empieza eso de la matiz, te muestran el punto de vista de alguien como Haytham Kenway. No lo malinterpreten, los escritores toman el lado de Connor, el lado de los asesinos. Ahora que tú estés más de acuerdo con los templarios son otros 20 pesos. Yo creo que la saga que se tira más por lo conservador es Call of Duty. Yo disfruto alrededor de los primeros 7 8 juegos, pero madre mía que son la cosa más pro-yankee, pro-imperialista que he visto. Específicamente los juegos centrados en la Guerra Fría y en tiempos modernos, siglo XXI, con los conflictos en Medio Oriente. A pesar de eso, yo he podido disfrutar esos juegos porque tienen otros elementos rescatables
en historia y jugabilidad. Me tomé una porción del video hablando de esto porque no quería ignorar el elefante en la habitación. Yo he tenido mis problemas con la saga de Assassin's Creed, pero nada que ver con esta estúpida polémica. Pueden ver mi video del peor al mejor juego de la saga. Dura poco más de una hora y en él disecto bastante. Ya hablando del juego como tal, pues relativamente se sigue la misma fórmula RPG que se establece al 100% desde Origins. Mirage fue levemente volviendo a los orígenes de la saga. Tenía la hermandad asesina como centro, algo que se fue perdiendo en especial con Odyssey. Los lugares se volverían más acomodados para hacer parkour, tus almas y otros equipos más acorde con lo que tendría un asesino. Eso sí, no volvieron las secuencias que dividían ciertos puntos de la historia. Ciertos mecanismos de jugabilidad son reciclados de los juegos RPG. Al jugar como Basim puedes usar sus poderes sobrenaturales. Eso se refleja más después de terminar la historia principal. No hay historia de mundo moderno, etc. El juego fue más corto como los primeros títulos, algo que agradecí cuando recién salió. Estaba quemado de los títulos RPG. Son tan largos al punto de que no vale la pena rejugarlos por el grind intenso que tienes que hacer. En retrospectiva, estoy empezando a ver a Mirage como un juego de prueba para saber cómo continuar la saga en el futuro, dado a la fatiga de los títulos RPG. Yo creo que fui bastante generoso con el juego cuando salió. Es en realidad una entrega muy X, blanda, que lo único que tiene de peso es que te cuentan más sobre Basim y sus poderes. Y por la actualización que hicieron, donde mejoran el parkour, originalmente era bastante espeso. Assassin's Creed Shadows se siente como el verdadero juego transicionario que establece una nueva era. La nueva era siendo cogiendo lo más suave con el concepto RPG. Lamentablemente no le vas a encontrar mucho de diferente. Es prácticamente otro título de fábrica en términos de su estructura jugabilística. Hey, similar a los iPhones, básicamente. El juego otra vez se centra en matar a una serie de personas que forman parte de un grupo responsables de hacer X cosa. Vas buscando pistas, recolectando, etcétera, para poco a poco llegar a cada uno. Todo con el método RPG. El grupo en esta ocasión sería el Shimbakufu. El asesinarlos representaría un cambio con el gran conflicto del Japón feudal. También hay pequeñas facciones de Ronin, mercaderes, daikanes, etcétera, que tienes que asesinar. Se van creando una serie de ramas de ciertos tipos de misiones secundarias y algunas de ellas a conseguir pistas de lo principal. Son 12 que se tienen que asesinar. Tienes que hacer de 3 a 4 misiones para tener la oportunidad con cada uno. Diría que el estimado para terminar lo principal sería de 30 a 40 horas. Como 60 horas en sacarle 100%, así que es considerablemente más corto que los otros títulos RPG. O sea, en particular Odyssey y Valhalla, que toman de 130 a 150 horas en sacarle 100%. Se vuelve a incorporar el método de coprotagonistas. La última vez que se vio fue en Origins y por primera vez en Syndicate. En Odyssey decides cuál de los dos sería el protagonista y antagonista, y Valhalla eran los mismos personajes que podías jugarlos como hombre o mujer. Y en Mirage pues solo podías jugar como Basim. Esos coprotagonistas serían Yasuke y Naoe, que en el prólogo se muestran formar parte de dos diferentes facciones. Naoe con el clan Shinobi de su padre Nagato y Yasuke con el clan Samurai de Oda Nobunaga. Que al cada líder morir y los dos protagonistas darse cuenta que tienen un apego con el credo de los asesinos. Bueno, en el caso de Naoe fue más bien que le obsequiaron la hoja oculta. Deciden formar una nueva facción, la cual eventualmente sería la Orden de los Asesinos. La historia básicamente muestra la infiltración de los asesinos en Japón,
Los eventos de este juego ocurren como alrededor de 70 años después de los eventos de Assassin's Creed Revelations, el último juego que juegas como Ezio, durante el siglo XVI, precisamente. En el periodo de Azuchi Momogama, perdonen mis pronunciaciones de aquí al futuro, a la era que marca la fase final del periodo Sengoku, un tiempo de intensa guerra civil. Una de las ramas objetivos muestra a los personajes que forman parte de la liga. Esos personajes los vas descubriendo tras juegas la historia principal y algunas cosas secundarias. Los que forman parte de la liga serían Tomiko, Junjiro, Katsuhime, Genoho, Yaya, Yagoro, Onijuri y Ibuki, de los cuales puedes pedirles ayuda en misiones. Haces una serie de misiones para que se unan por definitivo a la liga, hasta crean romances. Tú puedes elegir entre jugar la historia canon o de múltiples opciones. En mi caso decidí jugar la historia canon porque quiero ver por dónde van a llevar la gran historia. Y también nunca he sido muy fan de las opciones múltiples. Puede ser interesante para ver cómo tú estás percibiendo la historia, pero si el juego forma parte de una saga que es serial, pues prefiero ver mejor la visión del autor o autores. De otras elecciones serían jugar en modo explorador o que te den los objetivos directamente. Ya eso es algo que se ha implementado antes. Las diferencias en jugabilidad de Yasuke y Naoe es bastante bueno. Yasuke es muy grande y pesado y eso le da desventaja en ser asesino pero no samurái. Para el sigilo no es bueno y hay una gran cantidad de plataformas que no puede trepar, mientras que Naoe sí, sin ningún tipo de problema. Por eso le dan la alternativa de romper ciertas puertas usando solo su cuerpo. El hacer el salto de fe desde las atayalas le sale mal porque su peso lo desequilibra. Literalmente destruye la paja y te dan un trofeo por éxito. Cosas como estas te dan a entender elementos importantes que pasas por desapercibido. Cada asesino hombre eran bastante delgados y ágiles. Lo más cercano que se ha tenido antes sería Jacob Fry y Eivor, al ser un poco más horizontales que verticales, si me entienden. No es que sea imposible ser asesino con ese tamaño y peso, pero de seguro tienes trabajo extra. Naoe se llega a jugar como los demás asesinos. Me gusta el gancho que tiene para hacer el parkour slash trepamiento más fluido con las particulares estructuras del Japón feudal. Me agrada que puedes elegir entre jugar cualquiera de los dos para pelear con los bosses. Yo lo decidí en base a cuánta relación tenía el boss con Oda Nobunaga o Nagato. El sistema de nivelación se manifiesta lo suficientemente retante dependiendo qué tan cercano y o alejado esté del nivel recomendado. Por suerte no hicieron lo mismo que con Valhalla, el mantenerse estática a la nivelación, el no adaptarse al nivel que estés. Hay un gran énfasis en llegar a quitar la armadura de los enemigos antes de poder quitarles la barra de vida. Cuando logras asesinar a casi todos del Shimbakufu, dejando a dos vivos, la señora Oichi y Ashikaga Yoshiaki. Sí, es mi pronunciación. No termina la historia exactamente. A los dos protagonistas se le embarca en una serie de misiones de cierre que formarían parte de la segunda mitad del acto 3 y el epílogo. Yasuke se encarga de asesinar a sus esclavistas y colonizadores portugueses, en particular Nonukaro y su segundo hermano Duarte de Melo. Vemos parte de su pasado en donde asesinan a su madre y es ayudado por un asesino para poder escapar. No se llega a mostrar en el juego, al menos en lo principal, no he terminado todo lo secundario, pero asumo que al escapar es que conoce a personas como el pastor Louis Fry, quien vemos al principio del juego cuando Oda Nobunaga ofrece que Yasuke, en ese entonces Diogo, esté a su servicio.
cuando empieza el juego, ya es asesino. Esos esclavistas y colonizadores portugueses también son templarios. Por eso se crea una pequeña rama de asesinar templarios. Estas misiones sirven de cierre de su pasado y comienzo formal como asesino con la Liga de Japón. Con Naoe sería descubrir la discreta alianza de su madre Tsuyu y también Nagato, su padre, con los asesinos. Vas descubriendo pistas y lugares sobre la primera formación de la liga en Japón. Al fin llegas a conocer el propósito de la caja misteriosa que los Chimbakufu le habían quitado a Nagato. Se cierra a círculo completo el uso de tocar la canción con la flauta de arcilla. Con eso es que abre un lugar subterráneo de la liga. Después de la supuesta muerte de su madre, Tsuyu, su padre Nagato tocaba la canción y alguien a la distancia la toca también. Nagato pensaba que era tal vez el espíritu de Tsuyu, pero en realidad era el personaje Hattori Hanzo, quien también formaba parte de la liga, pero con el tiempo fue dejando de creer. En especial cuando Nagato y Tsuyu bajaron la guardia teniendo una familia, sembrando, etc. Al igual que el estar enamorado de Tsuyu. Llega a mencionar a otros personajes que sobrevivieron de la liga. Tienes un boss fight con él en donde no lo terminas matando. Entonces Hattori Hanzo decide embarcarse en una aventura para encontrar a Tsuyu. Se especula que está viva. Ya en el epílogo se establece oficialmente la orden de los asesinos con la caída del Chimbakufu. Hay unos cuantos detalles más, pero el resumen bien resumido. En Arroz y Habichuelas, eso es básicamente lo que ocurre. Hay otras cosas como la relación de Naoe y Junjiro. Naoe llega a asesinar a sus padres y en un punto no lo sabía. La historia principal está ok, parece hacer un tease, una secuela. Sería una primera secuela apropiada desde los juegos de Ezio. Para mí se vuelve interesante en el tercer acto porque al fin establecen el conflicto de asesinos y templarios. Pero es poco vivido, solo obtienes un saborcito. Se me hace algo decepcionante porque para eso uno compra los juegos. No es que necesariamente el conflicto de mucha guerra civil sea aburrido o muy X. Es que no ata de gran manera con el conflicto característico de asesinos y templarios. Es un juego de Samurai primero, Assassin's Creed segundo, siguiendo lo que hacen los juegos RPG. Se refleja más en Odyssey y Valhalla, pero Origins, por más bueno que sea, también en parte cae en ese argumento. Eso sí, el que se lleva la corona de ese argumento es Odyssey. Al ser una precuela de Origins, la Orden de Asesinos nunca se forma y aparece en el juego. Lo más cercano es el DLC del hombre con la hoja oculta y en parte la importancia del tridente. Es un juego de Esparta primero, Assassin's Creed segundo, aunque sí muestra una protoformación de los templarios con el culto de Cosmos. Si sacan una secuela de Shadows, espero que de verdad le metan mano con el conflicto de asesinos y templarios, o cual sea el próximo juego. Y todavía no continúan la historia moderna por donde se quedó en Valhalla. En conclusión, estoy bastante mixto con este. Agradezco que lo cogieron suave con la duración, aplicando el estándar actual de los RPGs de como 40 horas para terminar lo principal, no el doble o triple más de eso. Si no se puede volver completamente a las 20 horas y pico en terminar lo principal, las 40 horas las puedo soportar. La jugabilidad no se me hizo tan inmersiva, pero llega a tener su divertimento cuando aprendes a aplicar la variedad de ataques regulares, especiales, los arcos, las armas tepo, la hoja oculta, el kusarigama, las katanas, el tanto, el naginata y el kanapu. Para actualizar el video del peor al mejor juego, Assassin's Creed Shadows lo pondría entre la 10ª y 8ª posición. En verdad, vean ese video, o sea, disecto muchísimo la saga, o sea, como dije, dura poco más de 1 hora.
So que sí, eso realmente sería el video en cuestión, ¿no? Dígame lo que piensan, porque este sí que me interesa bastante. Y sí, las redes sociales, toda la inscripción, todas esas cosas así. Nos vemos.